Buenas a todos. Hemos tardado, pero al final llegará. Os vamos a presentar aquí, tenemos por suerte a Ernesto Milá para que nos hable de un tema que estuvimos hablando en Metafísica del Sexo, cuando comentamos por encima sobre los Christie y la Naglosca, y mucha gente nos preguntó o nos pidió más información sobre el tema. Entonces, es de mi nacido ser agradecido y hemos vuelto a juntar a Ernesto aquí para con nosotros, para que nos hable un poquito quizá de los Christie, pero aún más importante de la Nagoska, que es un personaje que desconocido para mucha gente, entre ellos, por ejemplo, yo que no la conocía hasta que hablaron de ella allí, y que da mucho juego y es muy importante porque estuvo en París a principios de siglo y entre otras cosas se juntó con Ébola y con otros grupos esotéricos e iniciáticos. Así que sin más preámbulos, Ernesto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, los Clistis y la Naglosca es un tema apasionante y vamos, de estos temas que son muy poco conocidos, ¿no? Y en mi caso, quiero decir, y ya lo comentaré, que la Naglosca es un personaje que me persigue. Su espíritu me persigue, se ha cruzado muchas veces en mi vida, además de manera absolutamente impensable. Y bueno, ya miraré de explicar por qué digo esto, ¿no? Pues vamos a ver, primero hablaremos de los Clistis, si te parece, luego aludiremos a un personaje mmm, que se ha vinculado a esta secta rusa, Rasputín, pasaremos luego a, a la Naglosca y entre ambos también podremos hablar de un personaje intermedio cuyo nombre es Pascal Beverly Randolph, autor de un libro cuyo título es Magia Sexual y que fue prorrogado por Ébola en su primera edición, ¿no? A petición precisamente de la Naglosca, de María de Naglosca, ¿no? Esto sería el cuadro general de temas a tratar, ¿no? Primer lugar, la secta de los Clistis, ¿no? ¿Qué quiere decir Clistis? Pues es un nombre despectivo. Despectivo. Ellos no se llamaban, no querían llamarse Clistis, sino Christis. Christis. De Cristo, claro. Clistis es el nombre de un látigo o de látigo en lengua rusa, porque eran flagelantes, es decir, eran de los que llegan al éxtasis místico a través, entre otras cosas, del dolor. Es curioso, o sea, se ve que se puede, vamos, yo no lo he probado nunca, pero en esta conversación vamos a hablar mucho de sexo, de dolor, incluso de esta práctica sexual que hoy que ha costado en estos tiempos la vida a mucha gente, que es el ahorcamiento, es decir, la asfixia en el momento del éxtasis, ¿no? Ya veremos cómo introducimos esto dentro del discurso sobre magia sexual, que sobre todo afectará a la segunda parte del planteamiento, es decir, a Randolph y a María de Naglosca, ¿no? Como digo, los Clistis eran flagelantes, su nombre indicaba eh, ellos, como digo, se derivaban el nombre de Christis, de Cristo, ¿no? Porque se decían los verdaderos cristianos, los antiguos cristianos, ¿no? Y eran una disidencia de un grupo religioso que se había escindido de la Iglesia Ortodoxa, si no recuerdo mal, en 1654, ¿no? Y en aquel momento el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, un tal Nikon, como las cámaras, Nikon, con dos Ks, pues quiso aproximar la Iglesia Ortodoxa rusa a la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? Y entonces realizó una reforma, la llamada Reforma de Nikon, como se conoce en la Iglesia Ortodoxa rusa,
que implicó la quema de los libros, de los textos tradicionales que los diferenciaban de la Iglesia ortodoxa griega, ¿no? Entonces, algunos miembros de la Iglesia ortodoxa rusa no aceptaron esta reforma y se organizaron en una secta que se llamó de los viejos creyentes, ¿no? De los viejos creyentes. Entonces, los clistis nacen de una escisión de los viejos creyentes, ¿no? Este sería el encuadre histórico que tiene lugar hacia 1654, ¿no? Es decir, parece ser que el fundador de, bueno, estos clistis, los viejos creyentes, a su vez, se llamaban Raskolniki, que serían los cismáticos, no sería el nombre que equivalía, significaría en ruso cismáticos. Y su primer líder fue un tal Abacum, que sería el fundador de la secta. Se sucedieron entre 1654 y el primer tercio del siglo siguiente, el siglo XVIII, una serie de patriarcas, de jefes de estas sectas, de esta secta que cada uno de los cuales fue más radical que el anterior, ¿no? Al final, claro, la secta fue perseguida, entre otras cosas, porque había introducido prácticas sexuales o prácticas consideradas como libertinas que pues eran mal vistas por la Iglesia Ortodoxa rusa oficial, ¿no? Y ellos hicieron como habían hecho los templarios durante la Edad Media, antes de su persecución. Dijeron que afirmaron que ellos eran ortodoxos, no pusieron ninguna pega, ninguna objeción a los dogmas de la Iglesia Ortodoxa, pero en privado, es decir, en clandestinidad, mantuvieron sus prácticas y esto pues llevó a distintas persecuciones. La última que a lo largo del primer tercio del siglo XVIII, que mermaron la secta, fueron ejecutados, fueron detenidos y castigados con el corte de la nariz y de la lengua, que no está mal, y enviados a Siberia, que tampoco está mal. Y otros 200 pues fueron encarcelados simplemente. La secta no terminó de desaparecer, siguió en la clandestinidad y se sabe que en 1914, es decir, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial y antes, claro está, de la Revolución Rusa, existían en Rusia entre 14 y 50.000 miembros dispersos, sobre todo por Siberia y por el norte de Rusia, miembros de esta secta. La siguiente información que se tiene de esta secta ya es de los años 70 y reconoce que 50 años después del advenimiento del comunismo en Rusia, del bolchevismo en Rusia, la secta de los clistis seguía existiendo y perseguida, clandestina, pero todavía había algunos núcleos activos que reunían a varios centenares. Esta es la última información que se tiene sobre la secta. Hay que pensar que, dado que 15 años después ya se produjo la perestroika, la glasnost, y la tensión, digamos, agnóstica o atea en la Unión Soviética desapareció, pues la secta de los clistis sigue existiendo todavía hoy, o al menos reconvertida, ¿no? En cualquier caso, vale la pena hablar un poco de algunos de sus dogmas, o de sus dogmas centrales, que inicialmente eran también los de los viejos creyentes, ¿no? El primer dogma era la afirmación de que en todo ser humano hay una chispa divina, ¿no?
y que esta chispa por sí misma garantiza la liberación en el momento en que se activa. Y puede liberar al ser humano de cualquier limitación y de cualquier tiranía, ¿no? De la materia, de sus propias tendencias interiores, etc. Bueno, no es una idea que nos pueda sorprender, es la misma idea que defendía Crowley, Aleister Crowley, cuando decía que todo hombre y toda mujer son una estrella, ¿no? Es decir, ¿qué entendía por estrella? Pues que en todo hombre y en toda mujer existe un principio trascendente que se puede desarrollar, simplemente, ¿no? Eh, decía, el segundo dogma era la encarnación de Cristo. O sea, ellos no hablaban de un solo Cristo, sino que decían que Cristo era una especie de, de título o de grado iniciático que cada X tiempo se reencarnaba en la Tierra, ¿no? Es decir, se encarnaba en un ser humano. Y que siempre esa encarnación, ese intercambio de lo divino en lo humano, tenía como fin la expiación de los pecados. ¿De acuerdo? Bien, esto sería lo esencial, ¿no? de los dogmas de los viejos creyentes, ¿no? Qué aportó aquí la escisión de los cristis, digámoslo con el nombre que ellos aceptaban? Pues aportó el elemento sexual. Es decir, eh, ellos opinaban, estos disidentes de esta secta, de los viejos creyentes, opinaban que algo que también Crowley recuperó con el tiempo, que el sexo era una fuerza fuerte de la naturaleza, una de las fuerzas más fuertes de la naturaleza, y por tanto se sentían obligados a querer aprovecharla para lograr esa activación de ese principio divino que late en el interior de cada ser humano, ¿no? ¿De dónde salía esta tendencia? Bueno, pues cuesta poco imaginar, ¿no? Es decir, de la misma forma que en Europa Occidental existió paganismo hasta el final de la Edad Media, prácticamente, incluso siglo XVI, siglo XVII, todavía quedaban rescoldos en algunas zonas de Europa de viejo paganismo y supersticiones propiamente paganas. Pues en Rusia, en un país tan absolutamente inmenso como era Rusia, también quedaban, a pesar de la cristianización, a pesar de la tarea del patriarcado de Moscú y de la Iglesia Ortodoxa rusa, también quedaban en aquel territorio inmenso, en aquella estepa inmensa, con poblaciones aisladas, también quedaban residuos de los viejos cultos a la Gran Madre de los que habían hecho gala los, las antiguas religiones paganas del paganismo eslavo. Eh, había otras sectas previas, parecidas, que utilizaban el sexo como un recurso. Yo recuerdo haber leído algo sobre los Skopsi, sobre los Molokans, sobre los Dokobors, y que todavía practicaban cultos a los antiguos dioses eslavos. Entonces, de ahí vino que eran cultos sobre todo basados en la madre tierra, cultos ectónicos, ¿no? Basados en el principio de que de la misma forma que había un dios solar, existía una madre tierra que era la que nos ligaba y a la que se rendía un culto particular, ¿no? Bien. Este elemento es muy importante porque siempre que hay un culto a la madre tierra, en todas partes, siempre termina apareciendo antes o después el elemento erótico, el elemento sexual más que erótico, ¿no? Y los cristis introdujeron un ritual que era el central en su práctica, que era, bueno, el equivalente a su misa, ¿no? A su sacramento, ¿no?
básicamente los participantes, hombres y mujeres, y se procuraba que hubiera un equilibrio entre hombres y mujeres, acudían a esta celebración cubiertos con una túnica blanca, sin nada debajo, es decir, indicando pureza, y así iniciaban un baile ritual que tenía dos círculos. Interiormente las mujeres bailaban en una dirección y los hombres en el exterior en otra dirección, es decir, una era la dirección solar y la otra era la dirección antisolar, o la que correspondía a la de las mujeres a la de la madre tierra, ¿no? Bien, la música era, es curioso, la música era música eslava con un fuerte elemento gitano, de la música gitana, que Évola incluso comentaba en Metafísica del Sexo que la música gitana es una música extática, ¿no? Es una música eh, absolutamente rápida, veloz, claro, que solamente hay una forma de bailar, aceleradamente, de manera acelerada, ¿no? Entonces, ciertamente, en estas ceremonias, en estos ritos, estos dos círculos que giraban, cada vez lo hacían más frenéticamente y en direcciones opuestas, ¿no? Claro, llegaba un momento que algunos se separaban del círculo, lo abandonaban, se ponían a bailar por su cuenta. Cuentan las pocas crónicas que hay o las pocas descripciones de estas ceremonias que se caían, se volvían a levantar y todos coinciden, todos los testigos coinciden en que su rostro se transfiguraba, es decir, quedaba con una expresión de éxtasis, simplemente, ¿no? La ceremonia seguía, la música seguía, en un momento dado los participantes se azotaban unos a otros con los klist, con estos látigos rusos, y digamos que la tensión, la excitación iba subiendo hasta que llegaba un momento en el cual todos los presentes intuían la llegada del Espíritu, la bajada del Espíritu Santo, que era lo que ellos en el fondo aspiraban a recibir, ¿no? Cuando juzgaban que el Espíritu había llegado, se quitaban la túnica y empezaban las uniones sexuales salvajes, es decir, punto. Llegaban al éxtasis, eyaculaban, quedaban acotados y finalmente la ceremonia terminaba con que la oficiante sacerdotisa, la sacerdotisa oficiante, que había permanecido desnuda durante todo el tiempo en un lugar privilegiado del lugar de la estancia donde se celebraba el rito, pues le repartía a todos una uva seca. Bueno, la uva, bueno, es la madre del vino, el vino es la sangre de la tierra, y la uva es también el símbolo en todas las tradiciones, ¿eh? Es curioso, en todas las tradiciones y en todas las épocas, el símbolo de la generación, y la uva pasa es el símbolo de la unión que no tiene, que no genera descendencia, es decir, de la unión sexual sin generación de nueva vida, ¿no? Esta era la ceremonia a la que los clistis llamaban su misa, ¿no? Su, el ritual que los caracterizaba y que, bueno, constituía lo esencial, y por eso fueron perseguidos, porque claro, a pesar de que la secta, esto es muy importante, solamente utilizaba la sexualidad en estas ceremonias. Es decir, fuera de estas ceremonias se predicaba la abstinencia sexual. Bueno, no estaban contra el matrimonio, pero digamos que adoptaban una postura muy parecida a la de la Iglesia Católica, es decir, únicamente unión sexual para tener hijos. Pero
la idea de obtener un placer no entraba en sus planes, era la aparición de la lujuria, ¿no? Entonces ellos rechazaban el ejercicio de la sexualidad en la vida normal de sus adeptos, de los fieles, pero no en estas ceremonias en donde para ellos la personalidad contaba poco. De hecho, la música, el baile, el éxtasis, la flagelación, la unión sexual, todo esto tendía a despersonalizar por completo a los participantes en estas ceremonias, ¿no? Y a lograr, en definitiva, que emergiera algo más profundo, es decir, que la personalidad, el look, lo que podemos llamar el look, la personalidad material de cada uno se diluyera y surgiera algo más profundo que fuera lo que entraba en contacto con ese Espíritu Santo que se manifestaba en las reuniones. Este era básicamente el rito. Bueno, algunas descripciones afirman que el rito terminaba con un ágape. Parece normal porque, de hecho, todas las ceremonias iniciáticas de todas las sectas, incluso de la masonería actualmente hoy, o sea, no hay asamblea masónica que no termine sin una comilona. O sea, una comilona en la que el desmadre es habitual. No, todas, desde prácticamente la antigua, el mundo clásico hasta en la actualidad, cualquier ceremonia iniciática ha terminado con el ágape, ¿no? Y ellos también pues lo practicaban. Pero todo esto, como ya digo, dentro de un ascetismo extremo, ¿eh? O sea, un ascetismo extremo. Eh, un detalle que sé que gustará a algunos de los amigos, de nuestros amigos, es que ellos llamaban a la danza la cerveza espiritual. Es decir, que les colocaba bien colocados, en definitiva, ¿no? Bueno, y es en este contexto en el que aparece a principios del siglo XX un personaje tosco, brutal, barbudo, un bújik, un campesino ruso típico, aparece en la corte de los zares, ¿no? Este personaje, Grigori Efimovich Rasputin, pues dio mucho que hablar, tanto en los años previos a la Revolución Rusa como después de su muerte, porque todos los que lo conocieron coinciden en que se trataba de un personaje con cualidades paranormales, ¿no? Excepcionales. No era era tosco, brutal, más vasto que un condón de esparto, ya que estamos en materia sexual, pero con una capacidad paranormal, un poder paranormal demostrado. ¿Qué es lo que lo demuestra? Pues lo que lo demuestra es que efectivamente él curó a Zarevich, al hijo de los zares, no curó, alivió al hijo de los zares, a Zarevich, de su enfermedad, la, la que le impedía que las plaquetas cristalizaran y por tanto tenía hemorragias, ¿no? No recuerdo ahora cómo se llama esta enfermedad, muy conocida porque está muy presente en las casas reales europeas. Pero, Hemofilia. ¿cómo? Hemofilia. La hemofilia, efectivamente. Pero lo cierto es que lo curó. Es cierto también que tenía curaba enfermedades simples por imposición de manos, curaba y, eh, y incluso hay un testimonio de una mujer de la aristocracia rusa que se sentó delante de él, cerca de él, en otra mesa, en un restaurante, y cuando Rasputin lo miró, la miró, ella experimentó un orgasmo. Es decir, tenía una capacidad incluso de transmitir vibración, excitación sexual a distancia, ¿no? Este testimonio es muy comentado, muy conocido, y además no es de una persona particularmente impresionable. Sí es cierto que él tuvo infinidad de amantes,
y unas acabaron locas. Otras experimentaron la relación sexual con él como algo extremadamente doloroso y desagradable. Y otras, curiosamente, la experimentaron como un éxtasis único en su vida. Es decir, que sí que es cierto que Rasputín tenía una capacidad anómala para la excitación sexual y para influir sobre otras personas a distancia, curar enfermedades, aliviar enfermedades, etcétera, ¿no? Es más, su muerte demuestra que era un personaje que incluso la supervivencia tenía una capacidad de supervivencia superior a la normal. El príncipe Yusupov lo atiborró de dulces con cianuro y no acaba de morirse hasta que finalmente Yusupov tuvo que aparecer con su pistola de 38 milímetros, que es una bellota bastante grande, a dispararle todo un tambor y todavía salió huyendo de la casa donde, bueno, al final, claro, cayó al suelo, ensangrentado, lo ataron y lo arrojaron al río. Cuando el cadáver lo descubrieron al cabo de varios días, habría logrado desatarse una mano. Quiero decir que incluso después de arrojarlo al río, después de eh, la, la, el, los pastelitos con cianuro que comió de manera muy glotona y después del tambor del 38, caramba, pues no había muerto. Es decir, es una capacidad absolutamente... Era un personaje, ya digo, muy tosco, que apareció, todavía contrastaba más con la aristocracia rusa con la que se relacionó, ¿no? Sin embargo, eh, lo que se sabe de él es que también practicaba orgías. Eh, en estas orgías utilizaba música gitana, que bailaban cubiertos con una túnica muy ligera, que inmediatamente después tenía lugar la relación sexual. Y todo esto ha hecho pensar que efectivamente Rasputín tenía una relación con los Christies, ¿no? Pero no está confirmada. Esta es la triste realidad. No está confirmada por dos motivos. En su momento, la propia Iglesia Ortodoxa, él era pope, tenía un rango sacerdotal dentro de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa realizó dos investigaciones sobre si tenía relación con la secta de los Christies o no. Y el resultado en ambas fue negativo. Ahora bien, bueno, y después, pues, actualmente, en el periodo actual, después de que se han liberalizado archivos y se ha facilitado a investigadores occidentales, incluso los propios historiadores rusos, hayan investigado los archivos que habían permanecido, digamos, reservados hasta la caída del régimen soviético, pues tampoco han encontrado pruebas de que Rasputín hubiera pertenecido a la secta de los cristianos. Ahora, sí que es cierto que sus prácticas tienen algo que ver y que, por tanto, si no perteneció directamente, es posible que tuviera relación con algunos grupos disidentes, con algunos grupos periféricos, con algunos grupos que habían tenido relación con la secta, pero que se habían ido desvinculando. En cualquier caso, sí que es cierto que hay un paralelismo, sobre todo en la parte erótica, entre las concepciones de los Christies y la concepción de Rasputín. Rasputín, por cierto, decía que era la voz de la tierra, que también tendría que ver con las antiguas concepciones del culto a la madre, a la gran madre propio del paganismo eslavo, ¿no? Es decir, que sí que se puede establecer que hubiera una relación, de alguna manera, pero no es que Rasputín llevara el carné de los Christies ni pagara cuota. Es decir, hay que decir que en Rusia, esto me lo explicó Dugin, por cierto, Alexander Dugin, que en Rusia no existe, tanto las organizaciones iniciáticas como las sectas ocultistas no tienen la misma estructura que en Occidente. En Occidente son
estructuras rígidas, con una jerarquía, unos locales, un pago de cuotas, una afiliación, una gradación. Pero en Rusia nunca ha existido esto, siempre ha sido todo mucho más etéreo, mucho más vago. No han existido estas estructuras rígidas. Y por tanto es presumible que esto se aplicara también a los Christies y que Rasputín, sobre todo, si tenemos en cuenta que él actuó 200 años después de que la secta hubiera sido perseguida, pues es posible que no perteneciera al núcleo central que en aquel momento seguía existiendo más o menos de la secta, ¿no? En cualquier caso, Rusia ha sido un país en donde en aquel momento, a principios del siglo, ¿no? A principios del 900, ¿no? Aparecieron distintos grupos, distintas personalidades que en 1917 emigraron a Occidente. A partir de 1917 empezaron a emigrar a Occidente por la revolución, obviamente, por la guerra civil, y contribuyeron a traspasar algunas temáticas propias de este ocultismo eslavo a Occidente, ¿no? Hay un caso, hay varios casos, ¿no? Uno de ellos es el de Mariana Groska, ¿no? Y paso ahora a la segunda parte del tema, ¿no? Mariana Groska se la ha vinculado también a los Christies sin excesivas pruebas. Se la ha vinculado también a Rasputín solamente por el hecho de que escribió una biografía de Rasputín, que se publicó en París a finales de los años 20. No dejó claro en qué circunstancias habría conocido a Rasputín. Ella afirmaba en alguna conferencia que dio en París que lo conocía, pero en la vida de Mariana Groska hay mucha fantasía, datos muy etéreos, muy vagos, ¿no? En cualquier caso, sí que es cierto que lo que conocía era rudimentos aislados de magia sexual. Bien. Con estas ideas, esta mujer, vivía tranquilamente antes de la revolución en Rusia, era miembro de una familia aristocrática y se enamoró de un judío, del violinista en el tejado, así mismo, un tal Openko. El tal Openko, pues era un judío que era violinista. De hecho, era un fanático sionista que acabó siendo director del Conservatorio de Tel Aviv durante 40 años, es decir, hasta su muerte. Pero la familia de Mariana Groska consideró que no era un personaje digno de ella y no bendijo su unión con ella. Entonces ambos huyeron a Occidente, se establecieron en Suiza, tuvieron 3 hijos y esto coincidió con el recrudecimiento de las actividades sionistas, ¿no? Entonces el tal Openko pues era amigo de Teodoro Herz, el fundador del sionismo, pues se convirtió en un fanático sionista y se separó de su mujer y se fue a Palestina, a colonizar Palestina en los años 20, es decir, hace ahora 100 años. Justo cuando empezó el conflicto árabe-israelí, que todavía sigue, que estos días precisamente está dando mucho que hablar por el tema de Gaza, ¿no? En cualquier caso, Mariana Groska se quedó en Suiza con sus hijos y no parece que en aquel momento tuviera una gran actividad ocultista, pero sí es cierto que se comprometió con sectores, digamos, progresistas, lo que sería como una especie de socialismo utópico de principios del siglo XX, ¿no? Es decir, un socialismo no marxista, pero en cualquier caso un socialismo revolucionario
que, bueno, más próximo al socialismo utópico que al socialismo científico. Entonces el gobierno suizo la expulsó del país, bueno, la expulsó de la capital, fue a vivir a... Ella se ganaba la vida dando clases de ruso, de francés, y hablaba varias lenguas, francés, alemán, entonces daba clases de estos idiomas occidentales a estudiantes rusos que estudiaban allí en Suiza, ¿no? Y se ganaba bastante bien la vida, podía dar a su familia un cierto nivel de vida, pero claro, cuando fue expulsada por el gobierno suizo como agitadora, pues se fue a Roma, en donde tenía algunos amigos, entre otros Julius Evola. Eh, no fue Ébola quien la introdujo, contrariamente a lo que se ha dicho, no fue Ébola quien la introdujo en medios ocultistas. De hecho, ella afirma que vino de Rusia ya con concepciones ocultistas, que no desarrolló en Suiza, pero que sí desarrolló en Italia. Ella atribuye su pensamiento, un pensamiento bastante complejo y bastante abracadabrante, si cabe decirlo así, ella lo atribuye a un sacerdote que conoció en Roma, el cual le indujo estas ideas que luego veremos con un poco más con cierto detenimiento, ¿no? No eran ideas tradicionales, eran ideas propiamente ocultistas, muy de la época, es decir, unión de satanismo. Básicamente la idea era que existían dos principios, el principio del bien y el principio del mal, el dios del bien y el dios del mal, ¿no? Entonces, el dios del bien era el que gobernaba el mundo trascendente y el dios del mal era el que gobernaba el mundo contingente, es decir, todo lo que hay en la tierra. Y este dios del mal sería el ángel caído. Claro, ellos, no solo ellos, sino muchos grupos satanistas o de la vía de la mano izquierda, ¿no?, en otro sentido, desde el siglo XIX, pues opinaban que la forma más acorde de vivir en este mundo era rindiendo culto al dios del mal, que sería el dios de este mundo, porque contra mayor fuera el pecado, mayor sería la redención. Es decir, aquí en este mundo había que rendir culto al dios del mal, pero en el momento en el que se pasara a la el ser físico muriera, el espíritu, digamos, como en un prisma, invertiría la imagen y todo lo que en esta tierra había sido mal, en el más allá sería bien. Esta es la idea que está más o menos presente en el satanismo ocultista de principios del siglo XX, ¿eh? Y esto se refleja en muchos momentos, Crowley entre otros. Y antes es muy perceptible en el Marqués de Sade. Es decir, Sade, aparte de ser un salido, inofensivo por lo demás, porque realmente lo suyo era un sadismo mental, no físico, pues opinaba esto, ¿no? Que el Dios que la única la forma de vivir en el mundo acorde con Dios es ejercer el mal, ¿no? Y entonces esto en sus novelas, siempre la virtud queda, digamos, dañada, y es el mal el que triunfa. No terminan bien sus novelas, si bien es cierto que en una de sus novelas, La Marquesa de Grange, pues demuestra que casi es un místico, ¿no? Porque un místico católico, ¿eh? Porque describe el sentimiento de la confesión y del arrepentimiento en unos tonos que son muy propios de la mística cristiana. Bien, en cualquier caso, el satanismo de principio del siglo XX, el satanismo del primer tercio del siglo XX, estaba situado en esas coordenadas. Y esta era la idea con la que María de Naglosca había partido, había adquirido en Roma, sea por el procedimiento que sea. Es decir, ella hablaba de este sacerdote que le había infundido estas ideas, pero nadie nunca
ha conseguido identificar a este sacerdote, a pesar de que ella decía que era muy conocido. Pero no se ha podido identificar ni remotamente intuir quién podía ser, quién pudiera ser, porque en Italia estas ideas no se habían manifestado nunca así. Bueno, conoció a Ébola. La leyenda, que no se sabe si es realidad o no, cuenta que es muy posible que estuvieran unidos durante una temporada por una relación sentimental y erótica, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Ébola en aquel momento estaba en lo mejor de su vida. Eh, el grupo de Ur le había llevado a estudiar los rudimentos, el inicio de lo que era la magia sexual. Estaba trabajando el tema del tantrismo, que en el fondo también tiene que ver con la identificación de los dos parteners, con el principio trascendente masculino y con el principio trascendente femenino. Y es muy posible que efectivamente que esta relación, que duró unos años, pues fuera real. Lo cierto es que en el primer número de la revista que luego sacó María Naglowska en París, cuando se estableció en París, en el primer número hay un artículo bastante bueno de Ébola que mañana intentaré traducir. Si tengo un momento, por curiosidad, me lo he encontrado hoy, hace un momento antes de hablar contigo, me lo he encontrado, me ha parecido interesante, un artículo que además desconocido, que no aparece en ninguna antología y que por tanto vale la pena traducir de Ébola, ¿no? Bien, pero el caso es que Mariana Glosca está en Italia. Ébola le consigue trabajo en alguna editorial, eh, trabaja en una revista, escribe, eh, pero uno de sus hijos se va con su padre a un primero al Cairo, y ella se encuentra con dos hijos en Roma, y en un momento dado le ofrecen un trabajo más interesante en una editorial en París. Se va a París. Pero cuando está allí, resulta que, oh maravilla de maravillas, no le dan permiso de trabajo. Entonces se encuentra, como quien dice, en la calle, es decir, sin apenas ahorros, con dos hijos que mantener. Uno empieza a trabajar y empieza a ganar algo de dinero para llevar una vida modesta. Y bueno, es en ese momento, finales de los años 20, 29, 30, cuando empieza a organizar sus actividades en la capital francesa, ¿no? Así como otros ocultistas han tenido una proyección internacional. Crowley mismo, pues bueno, lo esencial de Crowley, pues ha pervivido gracias a sus discípulos americanos. ¿Eh? Eh, Tiene discípulos tuvo discípulos en Italia, tuvo discípulos en Francia, tuvo algún discípulo en España, tuvo discípulos en Inglaterra, en los países nórdicos. En cambio, María Naglowska es un caso aparte porque no solamente no tuvo discípulos fuera de París, sino que solamente los tuvo en un barrio de París, en Montparnasse. Bueno, el Montparnasse de los años 20 y de los años 30 es muy diferente al actual, ¿no? Ella se movía por la iglesia de Notre-Dame una iglesia que no recuerdo el nombre. He estado muchas veces porque yo vivía también en esa zona. Cuando viví, con el tiempo que estuve exiliado en París, me movía mucho por esa zona. De hecho, era la zona por la única zona de París que conozco bien, ¿no? No recuerdo, una iglesia en el Boulevard de Montparnasse que ella frecuentaba a menudo, porque a pesar de que ella se definía como satanista en París, cada tarde iba a meditar a una iglesia católica, ¿no? Y empezó a dar conferencias en un local, en la Rue Vavin, en la sala Raspail, ¿no? Y aquí es donde empieza mi choque, mi encuentro con María Naglowska, porque yo vivía en la Rue Vavin.
Cuando llegué a París, la primera noche que llegué a París, bueno, de las muchas veces que fui a París, siempre iba a un hotel que estaba en la Rue sin saber nada de la historia de esa calle, ¿no? Un hotel que era regentado por unas cíngaras bosnias, absolutamente enloquecidas, pero el hotel era muy barato, no era un portento de limpieza, pero tenía una cualidad, que es que estaba justo al lado de una pizzería que era el punto de encuentro de todos los exiliados eh, mm, neofascistas que nos encontrábamos en París. Esa pizzería existe todavía. El pizzaiolo era el antiguo jefe de la Vanguardia Nacional en Trieste, y nos reuníamos ahí. Pero es que precisamente esa pizzería, en donde prácticamente han estado todos los neofascistas exiliados, incluso todos los amigos de los neofascistas exiliados, esta pizzería era la antigua sala Raspail, en donde Mariana Gluska dio durante 5 años sus conferencias. Un buen día, en 1980, volví a París, en 1987, volví a París y quise recorrer esos mismos lugares y fui al Hotel de las Cingras, que ya no estaba. El hotel había sido remodelado y había sido transformado en un hotel moderno, muchísimo más caro, por cierto. Cada habitación tenía un nombre. Era un hotel, no habría más de 10, 12 habitaciones. Cada habitación tenía un nombre que correspondía a un ocultista famoso. El nombre que me adjudicaron, sin pedirlo, era obviamente el de María de Nagloska. Bien. Por eso digo que es por estos datos y por otros, el nombre de Nagloska me ha perseguido, o sea, realmente. Ya volveré otra vez a este tema, ¿no? Y efectivamente, María Nagloska daba en el Boulevard Raspail, en la sala Raspail de la Rue estas conferencias semanales a las que acudían unas 40 personas, no más, porque no cabían más en la sala, ¿no? Eran siempre sobre esoterismo, sobre ocultismo, y a partir de ahí logró hacer un grupo más o menos compacto de seguidores. No numeroso, pero sí seguidores importantes, seguidores relevantes en la sociedad francesa. No eran personajes balarrasas ni pobres diablos, no, eran todos personajes muy, muy conocidos, ¿no? Gracias a uno de ellos, Marc Plouquet, un constructor que hizo fortuna en Madagascar, pues se conoce la biografía de María de Nagloska, ¿no? La biografía que ella le dijo a él, los datos, que no es toda la biografía, sino una biografía, digamos, selecta, ¿no? En cualquier caso, Plouquet tenía proyectos en común con el arquitecto Le Corbusier, es decir, que era un hombre relevante dentro de la arquitectura francesa, ¿no? Otro personaje que participó en el círculo de María Nagloska fue el escritor surrealista un pintor surrealista, Camille Briand, muy cotizado actualmente, y no solo eso, sino que ella se relacionó con la crème de la crème del surrealismo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En la sala Raspail? No, porque cruzaba la calle, Rue Bavent, es una travesía del Boulevard de Montparnasse. Al otro lado, justo en la desembocadura de Montparnasse, de Bavent con Montparnasse, hay un restaurante que todavía existe, que se llama La Coupole, la cúpula, ¿no? En aquel tiempo, en los años 20 y principios de los 30, se acababa de inaugurar y reunía a la crème de la intelectualidad francesa de la época, que era una intelectualidad sobre todo surrealista, ¿no? Bueno, por ahí habían pasado
entre otros, Tristán Tzara, dadaísta, pasado luego al surrealismo. Por ahí había pasado Man Ray, el fotógrafo, por ahí había pasado André Breton, por ahí había pasado Julian Seabrook, por ahí ha pasado Georges Bataille. Bueno, prácticamente todos, absolutamente todos, todos los franceses conocían la Coupole, y todos estos que he mencionado, los he mencionado por una sencilla razón, porque todos estos tuvieron relación con María Nagloska, la conocían perfectamente, ¿no? Entonces, María Nagloska iba cada tarde, antes de ir a la iglesia de Notre Dame de Cham, creo recordar, pero vamos, la única iglesia que hay en el Boulevard de Montparnasse. Antes iba a la Cupola y no pagaba. O sea, la administración de la Coupole le tenía reservado una zona, el Jardin des Occultistes, el Jardín de los Ocultistas, en donde se reunían cada tarde decenas de ocultistas parisinos en torno a María de Nagloska. Entonces, claro, consumían mucho. Ya se sabe que que el surrealismo eh, siempre ha sido muy amigo del licor, de los excesos, ¿no? Entonces, pues realmente eran muy buenos clientes, traídos por la Nagloska, y por tanto ya tenía gratis la comida, la bebida, todo lo que quisiera, ¿no? Ahí también aparecieron surrealistas españoles. El primero de ellos fue Miró, Joan Miró. Joan Miró fue el primer surreal. Bueno, Miró es muy malo como pintor, probablemente el peor pintor que ha nacido en Cataluña, con permiso de Tapies, por supuesto. Pero Joan Miró quería siempre estar a la vanguardia, ¿no? Lo que pasa es que llegaba tarde. O sea, él siempre, digamos, estaba en vanguardia, pero unos años después de que una vanguardia hubiera irrumpido, ¿no? Entonces él se relacionó en París con Tristán Tzara, cuando era dadaísta, pensando que el dadaísmo era el futuro, y de repente se encuentra con que Tzara se convierte en surrealista y, oh maravilla de maravillas, él también tiene que ser surrealista, ¿no? Y entonces asistía a porque no solamente se reunían ocultistas, sino que se reunían también artistas en la Coupole. Esto es importante. Entonces, un buen día aparece otro surrealista catalán en París, que es Salvador Dalí. Y Salvador Dalí se va primero a casa de Picasso, eh, le dice que es usted el mejor pintor, a lo cual el otro le invita a unas copas. ¿Eh? Obviamente. Le dice, tiene usted razón. Le dijo eso, además, ¿no? Le contestó eso. Bien. Y Dalí en París tenía otra dirección, que era la de Miró, la de Jean Miró. Entonces va a ver a Miró una tarde y le dice, Miró le propone ir a la Coupole a una reunión con Tristán Tzara, a lo cual Dalí acepta. Y se convierte en un habitual de las tertulias de la Coupole. Las tertulias, en principio, surrealistas. Pero hay un elemento nuevo, que es que en aquel tiempo Dalí ya vivía con Gala. Gala era rusa, había nacido en Kazán. Y en Kazán había otra persona en la Coupole, que era originaria de ese mismo ciudad y de ese mismo país, que era María de Nagloska. Resulta absolutamente imposible pensar que Gala no tuviera algún tipo de relación con María de Nagloska y que el propio Dalí tuviera relación con ella. Por una sencilla, por varias razones. Una de ellas por lo pequeño del local, es decir, la Coupole es un restaurante que tiene un cierto aforo, pero no es tan grande, no albergaba tantas tertulias como para que pudiera ignorarse, especialmente porque algunos miembros de la tertulia surrealista también eran miembros de la tertulia que celebraba María de Nagloska. ¿De acuerdo? Cuando se dice que Gala tenía facultades de bruja y tenía cierta formación en ocultismo, algo que está históricamente demostrado, lo que no se dice, lo que se ignora, es de dónde procedía esa influencia. Y por el carácter de Gala, que le interesaba mucho la cuestión sexual y la magia sexual,
no había otra explicación más que María de Naglosca, más que la relación de María con María de Naglosca. Yo me encontré, cuando empecé a escribir sobre una biografía de Dalí, de Salvador Dalí, que todavía está por ahí en venta, se llama Dalí entre Dios y el diablo, me encontré el nombre de María de Naglosca repasando la estancia de Dalí en París y el encuentro que tuvo con Miró. Fue la segunda vez que me topé con María de Naglosca, con el nombre de María de Naglosca. Bien, en las reuniones de la sala Raspail, primero solamente eran conferencias, pero inmediatamente después empezaron al estructurarse como organización iniciática, la Orden de los Caballeros de la Flecha Dorada, tal era el nombre, pues empezaron a hacer rituales de iniciación. Existían varios niveles de rituales, el de admisión al primer grado, que por cierto el primer grado en su sistema iniciático se llamaba el barrendero de la corte, le Balayeur de Corte. ¿Y por qué? Pues porque era el nivel más bajo, es decir, el que debía soportar pues más, bueno, el recorrido iniciático, y se consideraba que el barrendero pues era el aprendiz, el eterno aprendiz, ¿no? El segundo grado, pues tenía una ceremonia que era el rito del ahorcado, ¿no? Luego explicaré por qué. ¿Qué ocurrió? Pues que en una de estas ceremonias de iniciación, al parecer, se ahorcaba a la gente, es decir, se la mantenía un rato, durante un rato con una soga al cuello, y había algún tipo de excitación sexual, ¿no? Esta era la idea, ¿no? Es decir, ahorcamiento erótico, en definitiva, ¿no? Algo que hoy se practica y que en nuestros días todavía causa muertes y gente suficientemente torpe como para palmar, o sea, en un acto sexual, que ya es ser torpe. Bien. Y una de las personas que pasó por esta ceremonia, pues se ve que le dio un pasmo, vamos, que se puso peor. Hubo que llamar a los servicios de urgencia y se cuenta, no en su biografía oficial, pero circuló el rumor en París en aquel momento de que María de Naglosca había debido abandonar París a causa de este incidente. El caso fue que la ceremonia de iniciación al tercer grado, que ella llamaba la misa dorada o la misa de oro, jamás pudo representarse. ¿De acuerdo? Bien. Ella explica, hay que decir que después de irse de París en 1935, se fue con su hija a Suiza y murió allí, creo que en el 39 o 40, ¿no? Es decir, algún autor malintencionado ha dicho que fue deportada a Auschwitz. Mentira. O sea, primero, no era judía, el judío era el violinista en el tejado, su marido, pero ella no era judía. No. O sea, todos los biógrafos, tanto los oficiales como los oficiosos, como los historiadores profesionales, saben que no, que se fue con su hija a Suiza y murió ahí de muerte natural al cabo de pocos años. Tenía la salud algo quebrantada, ¿no? Sus discípulos se dispersaron, el grupo nunca llegó a tener más de 40 personas, todos parisinos y todos residentes en Montparnasse, es decir, fuera de Montparnasse prácticamente el grupo era desconocido. Ella explica escribió varios libros, varias obras, ¿no? Para cada grado, para cada uno de los grados de iniciación, escribió un volumen en forma de novela iniciática. En estas novelas iniciáticas,
explicaba en términos de relato cómo iban a ser los ritos, cómo eran los ritos, ¿no? El rito del primer grado, para el rito del primer grado escribió un libro que se llamaba El misterio del amor mágico. Para el rito del segundo grado, El misterio del ahorcamiento iniciático. Y para el mito del tercer grado, La misa dorada. Y para entrar en su sistema, escribió un primer libro que se llamaba la Lumière du Sexe, La luz del sexo. Esta es la obra completa de María de Nagrosco, ¿no? Aparte de eso, escribió, bueno, salieron unos 30 y tantos números de la revista La Flèche, que publicaba cada mes, y escribía artículos en esa revista. También publicó en aquella época un libro muy interesante que todavía se reedita hoy, que es Magia Sexual, ¿no? Magia Sexual se atribuye a un mestizo norteamericano, Pascal Beverly Randolph, que era miembro, vivió en el siglo XIX en Estados Unidos entre 1820 y creo que murió en 1870 o 65, poco después del final de la Guerra de Sucesión. Se dice que era amigo de Lincoln, del presidente Lincoln, y lo que sí es cierto es que pertenecía a una sociedad secreta muy famosa en su momento, que era la Hermandad Hermética de Luxor, ¿no? Bien, él intentó crear dentro de la Hermandad Hermética de Luxor un círculo interior que sería la Fraternidad Eulis, que practicaban magia sexual, ¿no? Entonces, él dio unas instrucciones, murió, se perdieron. ¿De acuerdo? Esta es la realidad. Pero en 1931, mientras Mariana Gloska vivía en París, afirma que recibió un paquete de una fuente anónima con el texto del libro Magia Sexual, que eran las instrucciones, la recopilación de las instrucciones que Randolph había dado, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que ese libro, que lo prologó en la primera edición Ébola, precisamente, incluso en la primera edición castellana, que se editó en castellano en 1976, se editó con la introducción de Ébola, que es muy curioso porque es el primer texto de Ébola que se publicó en un libro en castellano. Bien, en cualquier caso, la peritación que posteriormente se ha hecho ha demostrado que solamente entre el 30 y el 50% de la obra fue escrita por Randolph, porque se reconocen sus temas, su pluma, su estilo, y que el resto se debió a otras fuentes, probablemente a Mariana Gloska, ¿no? Lo cierto es que ella lo editó y fue ganando con estos libros que tuvieron mucho eco en su momento, se fue ganando la vida y pudo mantener el local del Boulevard Raspail, el alquiler del local de la Sala Raspail, y mantenerse en París, una ciudad que ya entonces era bastante cara, ¿no? Lo curioso además es que después de abandonar París, sus adeptos pidieron permiso para reeditar sus obras y ella no lo concedió. Es decir, solamente se han podido reeditar cuando ha hecho 70 años que ha muerto, ¿no? Se han reeditado en inglés y en francés. Y en francés únicamente la luz del sexo, no el resto. En cualquier caso, bueno, hoy son relativamente accesibles en otras lenguas, y dentro de poco estará también en castellano, ¿no? O sea que no hay que alarmarse. Todo llega incluso a España de Pedro Sánchez. En cualquier caso, vale la pena hablar un poco de los conceptos en los que se movía María de Nagrosca. Son extraños, ¿eh? Ella, en principio, aparecía frecuentemente en la prensa parisina porque accedió a dar entrevistas, es decir, daba muchas entrevistas, se hacía fotografías, etcétera,
en revistas de alta tirada, en revistas ilustradas de alta tirada, ella no dudaba ni un momento en calificarse como la sacerdotisa de Lucifer. Y esto obviamente pues en los años 30 y actualmente pues es un reclamo publicitario, ¿no? Pero nos equivocaríamos si pensáramos que era simplemente una especie de satanismo de opereta, ¿no? Como el de Sandor Lavey o como el satanismo norteamericano que nació en los años 60, ¿no? Era un satanismo que tenía unas sólidas bases eh, doctrinales, ¿no? Como digo, como he dicho antes, la idea de base era que este mundo está regido por el principio del mal, ¿no? Por el principio del mal. Entonces, no hace falta ser un malvado, pero hace falta tener claro que el Dios de este mundo es Satán. Punto. Nada más. Y a esto se reducía el satanismo de María de Nagoska. Ella explicaba que la historia sufre ciclos, ¿no? Y estos ciclos son terciarios, son de 3 términos, ¿no? Ella hablaba de un triángulo en el cual había un ciclo, lo que ella llamaba el ciclo del padre, el ciclo del padre, el ciclo de inicial, que sería el ciclo de la razón, que sería el primer término de la Trinidad, ¿no? Y esto duraría un cierto número de tiempo, un cierto periodo de tiempo, y pronto entraría en crisis y seguiría el ciclo del hijo, el segundo término, el ciclo del hijo, que sería el ciclo del corazón. Es decir, y finalmente existiría un tercer término, que sería el término del Espíritu Santo. No, el término de la madre, de la madre. Y es aquí donde volvemos otra vez a los cultos hectónicos, a los cultos a la diosa madre, que enlazan en cierto sentido con los Clistis y con Rasputín y con esta idea de extraer fuerzas de la madre tierra, ¿no? Bueno, ella decía que, claro, el ciclo del padre se corresponde con el Antiguo Testamento, el ciclo del hijo con el Nuevo Testamento, es decir, con nuestro periodo, pero cada uno de estos periodos, y en esto coincide con la interpretación tradicionalista de la historia, en cada uno de estos periodos se produce una decadencia, ¿no? Y esta decadencia genera el embrión del periodo siguiente, y el periodo siguiente es el periodo de la madre, el periodo del Espíritu Santo, ¿no? Esto me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque en el fondo María Naglowska era feminista, pero no una feminista al uso, sino incluso una feminista que condenaría hoy a la hoguera a las feministas actuales, ¿no? Era una feminista que consideraba que el sexo era la fuerza de la mujer. No que la mujer gobernaría el futuro, sino que el hombre del futuro nacería de la magia sexual, es decir, de la colusión entre el hombre y la mujer. Vamos a ver, hay algo de simbolismo tradicional en todo esto, ¿no? Como sabes, el simbolismo tradicional de los números, pues nos dice que el 1 es la unidad, en un momento dado el 1 se parte en 2, el 2 es la dualidad, si no, blanco-negro, choque, conflicto, ¿no? ¿Y el 3 qué es? El 3 es la posibilidad de reintegrarse en la unidad. Entonces, María Naglowska veía las cosas exactamente así. Probablemente esta idea, que es tradicionalista, se la insertó Ébola, o probablemente la conocía porque ya en aquel momento se había publicado el libro de Guénon, La crisis del mundo moderno. El caso es que ella la recupera, la reformula en este triángulo iniciático. ¿Eh? Entonces decía que cada uno de estas eras, presididas por el padre, por el hijo y por la madre, cada una de estas eras, pues, tenía unos rituales propios, ¿no? Bien, bueno, entonces el ritual que ella prescribía para
Nuestra época, pues era el tercer término de la Trinidad, la misa dorada, ¿no? Que sería una especie de integración, de, ¿cómo diría yo? Ella hablaba de una superación de la dualidad en beneficio de el hombre nuevo. Porque ella también, y es muy probable que esto lo hubiera extraído también del acervo eboliano, es decir, en aquel momento Ébola, incluso el fascismo italiano hablaba de la creación de un hombre nuevo, ¿no? En la estela de Nietzsche. Pero ella recupera esta idea y dice, el hombre nuevo será un hombre que habrá resuelto el conflicto con la mujer y que volverá a ser uno con la mujer, ¿eh? Y de ahí la justificación de la magia sexual. Eh, bueno, esto sería lo esencial de lo que se puede digamos, decir así a bote pronto sobre toda esta temática, ¿no? Eh, ¿Qué tiene, quedaría el tema este de hablar un poco de Randolph? Bueno, Randolph efectivamente en su libro utilizaba, veía la sexualidad no exactamente como Mariana Gluska, sino que lo veía de una manera casi científica en la época, ¿no? Se acababa de descubrir la electricidad, entonces él lo veía como un polo positivo y un polo negativo que se unían y ¡pap! Salía la chispa. En Mariana Gluska no es exactamente esta visión, ¿no? Se, se defiende, es completamente diferente, es una visión cosmológica en donde distintos triángulos de caída del 1 al 2, de la dualidad de la dualidad a la contradicción y de la contradicción a la superación, que se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, y esto es como lo ve. Randolph no habla de esto. Por otra parte, Randolph pertenecía al Círculo Rosacruces. Mariana Gluska nunca habló de Rosacruces, nunca ha hecho alusión a la idea, al conjunto de ideas Rosacruces. Sí que es cierto que hablaba de cristianismo, de catolicismo, de ortodoxia, pero nunca en el sentido que lo hacían los Rosacruces. Eh, bueno, entonces son personajes, probablemente Mariana Gluska publicó este libro, incluso es posible que le llegaran apuntes muy dispersos y que lo reuniera en una obra, por la sencilla razón, por supervivencia. Es decir, de hecho, a mí me ha llamado la atención, me he repasado todos los números de La Flèche, de la revista que publicó, y en todos hay una promoción de sus libros, de los libros de su editorial, ¿no? Es más, en esta reunión ella utilizaba el mismo sistema que utilizan los grupos ocultistas, ¿no? Convocar conferencias y en estas conferencias colocar sus revistas, sus libros, vender sus libros. Es decir, nada que sea normal ni nada que detrás de todo esto que hay, pues un satanismo casi de guante blanco. Es decir, no es el satanismo más brutal de un Aleister Crowley, que podría ser más bien luciferismo, no es el satanismo de un Sandor Lavey, que eso es un satanismo hollywoodiense. No, es un satanismo muy edulcorado, muy cultural, muy doctrinal. Por ejemplo, en el libro de El misterio del ahorcamiento, antes de la ceremonia del ahorcamiento, se hacía un examen oral a los postulantes, ¿no? Y se les preguntaba cuestiones doctrinales para ver si habían comprendido el mensaje, ¿no? Esto no es normal en grupos ocultistas. En grupos ocultistas, pues las ceremonias, en la masonería, por ejemplo, no es que sea ocultista completamente, pero tiene un aspecto ocultista. Las ceremonias de iniciación en grados se cobran en especie, en contante, ¿no? Es decir, y se venden los mandiles de cada grado y las joyas iniciáticas. Es decir, hay algo de negocio, ¿eh? Es decir,
bueno, Mariana Gluska, en el fondo, pues hizo algo parecido, no tan burdo, no tan extremo, pero sí que es cierto que se mantuvo y que esto pues también rebajó la calidad de algunos libros de ella, ¿no? Es decir, era un personaje, en cualquier caso, inquietante, como inquietante es todo lo que tiene que ver con Satán o con cualquier forma de luciferismo, de satanismo, ¿no? Ébola escribió a Guénon, preguntándole su opinión sobre María de Nagloska, y Guénon le contestó diciendo que desconfiaba de este tipo de planteamientos. En el fondo era lo mismo que decía Ébola. De hecho, me ha llamado la atención que en el artículo que publica Ébola, en el número 1 de la revista La Flèche, después del artículo hay una nota de la redacción donde dice, bueno, cuidado, aquí en esta revista publicamos artículos de amigos que no son miembros del tercer término de la Trinidad, ¿no? Que es el primer nombre que adoptó la secta, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que he podido deducir de María de Nagloska y de los Christies, ¿no? Relaciones, en mi opinión, hay pocas, ¿no? Es decir, hay unas coincidencias universales, pero como hay coincidencias con cualquiera que defienda ideas muy parecidas. También se puede encontrar coincidencias con la obra del Marqués de Sade, también se puede encontrar coincidencias con la obra de Crowley, también se puede encontrar coincidencias con la obra de Alan Parsons, de los ocultistas crowleyanos norteamericanos, también obviamente hay cierta relación con Sandor Lavey, con la Iglesia de Satán y con algunas disidencias de la Iglesia de Satán. Pero en el fondo es ocultismo. Es decir, ocultismo, ¿y el ocultismo qué es? Especulaciones. Especulaciones. No es más, ¿no? La tradición, el pensamiento tradicional, el esoterismo es otra cosa. El esoterismo tiene unas bases mucho más profundas, mucho más sólidas y unos métodos mucho más claros, más limpios. Digamos que en el satanismo, aunque sea el satanismo de guante blanco, hay unos efectos escénicos que son los que llaman la atención y los que atraen sobre todo al personal. Cuando Marc Pluquet, que es que fue miembro de estos grupos, que fue iniciado en el ahorcamiento, y fue el encargado por la propia Nagloska, el encargado de transmitir su doctrina, que no la transmitió, pues cuando acabó la guerra, él, bueno, estaba ya en una situación económica bastante desahogada, volvió a ver a los antiguos miembros del grupo de la Anagrosca, los antiguos iniciados, y todos no quisieron saber absolutamente nada de recuperar las ideas y de recuperar las bases de aquel pensamiento, ¿no? Algunos le dijeron que ni soñara en recuperarlo porque se quemaría y porque no sería entendido, ¿no? Pluquet, de hecho, cuando apareció la revista Planet, le envió a Louis Pauwels, pues los textos, no solamente de Mariana Gluska, sino también de su proyecto que había hecho con Le Corbusier, y Louis Pauwels no publicó absolutamente nada, ¿no? En fin, en cualquier caso, esto es lo que hay, vamos, no sé si no es un pensamiento, digamos, divertido. Yo soy consciente de que para que esto te motive, pues tienes que tener algún tipo de interés o de curiosidad cultural. No es un pensamiento que haya pasado a la historia, ni siquiera al ocultismo, es un pensamiento muy marginal, eh, perdido, absolutamente perdido, no ha dejado apenas huellas, ¿no? Pero hay una cosa que es muy curioso, ¿no? Es decir, antes he dicho que Mariana Gross, que Rasputín tenía cualidades paranormales. Bueno, Mariana Groska también, y tenía cierta capacidad de proyección del futuro, ¿no? Ella decía que el mundo pertenecería a la mujer en el futuro, pero que ella se distanciaba del feminismo, ¿no? Es decir, decía que el feminismo sería la tumba de la mujer.
Incluso hoy podemos, si vamos, tenemos en cuenta lo que la tendencia de nuestros días, realmente vemos que es así, ¿no? Y ella además lo situaba más o menos al final del ciclo. Ella opinaba que estamos al final de la segunda era, de la era del segundo término, de la era de Cristo, la era del corazón, y que en ese segundo las contradicciones eran ya muy fuertes, ¿no? Bueno, en esto sí que hay que darle la razón. Los Clistis, al fin y al cabo, lo que hacían era, o lo que intentaron hacer fue una metafísica del sexo. Aquello que estuvimos nosotros hablando otra vez cuando de Débora, que hablaba sobre metafísica del sexo, ellos buscaban llegar al ser suprasensible o al plano suprasensible mediante el sexo. Bueno, mediante, primero aquello que decías tú de los bailes, que al hacerlo en sentido contrario, aumentaba la velocidad y te desorientaba más. Luego el castigo del cuerpo, después el sexo y después el agape, como en todas las religiones y en todas las Sí, tradiciones. sí. Ahora, hay una diferencia aquí con otras formas de metafísica del sexo, ¿no? Porque en el fondo la metafísica del sexo, tal como la definen las tradiciones más rigurosas, consiste en una identificación con el principio masculino del cosmos y con el principio femenino, ¿no? Con Brahma y con Prakriti en el tantrismo. Aquí no, aquí era, es decir, no hay identificación, hay éxtasis al que se llega mediante la danza, mediante el dolor y mediante el aturdimiento de los sentidos, ¿no? Es decir, en el momento en el que, es más, en el sufismo, cuando, es decir, se gira, se piensa en versículos del Corán, ¿eh? Es decir, hay algo de trascendencia. En los Christies no. Los Christies simplemente era una danza extática que está más próxima del vudú, de los ritos vudús o de los ritos africanos, ¿no? Esto es así, ¿no? Se parece más, ¿no? Tam tam, éxtasis y elementos, digamos, sangrientos, ¿no? Es decir, los ritos del vudú se suele sacrificar animales y aquí pues bueno, lo que era se llegaba al éxtasis simplemente con la música gitana y la danza y el dolor, ¿no? Pero Pues no sí, había una identificación con que se buscara. Digamos que esa identificación, había un momento en el cual ellos decían, bueno, el Espíritu está llegando, ¿no? El Espíritu Santo está llegando. Podemos follar. Así mismo. ¿Por qué? Porque la unión sexual implicaba ya el éxtasis, el no va más, ¿no? En otras formas de metafísica del sexo eso no era así, ¿no? Incluso en algunas prácticas lo que se hacía no era la eyaculación, sino que eh, era la contención. Se llegaba al éxtasis, pero sin eyaculación. sí, bueno, claro, ellos lo que querían o lo que ellos pretendían hacer era perder la conciencia, o sea, como intentar separarse del cuerpo y que luego bajase el espíritu a llenarla. O sea, es quizá una misconcepción en parte al resto de la metafísica. Igual Sí, es incomprendido. Te me ha hecho mira, mucha gracia cuando has comentado lo de la uva, porque además la uva en la antigüedad era uno de los posibles del fruto prohibido, uno de los posibles frutos sí, prohibidos, porque eso sí, de la manzana es algo muy actual, entre sí, comillas, es más a partir del Renacimiento. Antiguamente eran mucho las uvas y cosas así. Entonces, que hiciese pues, la uva me ha hecho gracia. Otro tema también que has tratado, que has hablado un poco de él, es que París parece que fue o el foco para las moscas y las luciérnagas y demás espíritus y demás bichos, sobre todo en los primeros 30 años del siglo XX, para todo eso los grupos ocultistas o iniciáticos. O sea, tanto gente, ya sea ocultista o iniciático, como Ébola, como sea Genon, como sea la Naglosca, como sea Crowley, todo el mundo pasa por ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? no solamente eso, sino que muchos se establecieron ahí. Es decir, Gurdjieff mismo, o sea, el priorato de Gurdjieff estaba cerca de París. Y Gurdjieff, pues, vivía en París. O sea, bueno, cuando no estuvo en el priorato, vivía en París y era ruso también. No parece que conociera a Mariana Grosca, no parece que se conociera. Eh, un personaje también extraño. No era satanista en este sentido, era ocultista, simplemente hablaba del cuarto camino, bueno, pero no, era otro tipo de planteamiento. Bastante próximo a la ortodoxia tradicional, ¿eh? Lo que pasa es que sin reconocerla. Es decir,
En el fondo, hay un libro muy bueno, que es para mí es el mejor libro de Louis Powell, el inefable autor del Retorno de los Brujos, ¿no? Que es una basura, ¿no? Pero tiene un libro muy bueno que es Gurdjieff, se llama Gurdjieff, y Powells había sido surrealista, ¿eh? Es decir, estaba en el entorno surrealista, y entonces ahí cuenta cómo los surrealistas, todos, sin excepción, se interesaban por el ocultismo, sin excepción. ¿Por qué ocultismo? Por cualquier forma de ocultismo, desde la teosofía, por ejemplo. El sistema que ellos utilizaban para crear una obra literaria era la escritura automática. Pero la escritura automática, tal como la conciben ellos, no es más ni menos que algo que ya había inventado 50 años antes la Blavatsky. Es decir, que atribuía la escritura a una especie de inspiración carismática que le llegaba en estado de trance. Bueno, esto los ocultistas lo incorporan. Muchos ocultistas, incluso todo el entorno de amigos de Dalí, por cierto, eh, pues Robert Desnos, por ejemplo, fueron discípulos de Gurdjieff. Discípulos de Gurdjieff. La base del pensamiento de Gurdjieff, ¿cuál era? Renunciar al ego, simplemente, es decir, renunciar al yo. En el momento en que se renunciaba al yo, pues se abrían los caminos de la trascendencia. Bueno, no era una idea suya, era una idea budista. El Buda Sakyamuni ya la había expresado muy bien, ¿no? Lo que Gurdjieff hace es darle una envoltura escénica que atraía, llamaba la atención, ¿eh? Y atraía a notables de la cultura, ¿no? Un tipo curioso, ¿no? Digamos que era un influencer de la época, ¿no? Y para ser influencer, pues tenía que llamar la atención de alguna manera, ¿no? Entonces, Crowley mismo también se rodeó de algunos intelectuales y poetas de su época, pero sí es cierto que los caminos pasaban por París, y es fácil explicar el motivo, ¿no? Es decir, el ocultismo francés había sido, o Francia había sido el centro del ocultismo en el siglo XIX. Es decir, el ocultismo francés, pues la escuela ocultista francés empieza a principios de siglo con personajes como Fabre d'Olivet, que estaba casado, Fabre d'Olivet, con la hija de un personaje nacido en Barcelona, un tal Domingo Badía, más conocido como Ali Bey. Entonces, los viajes de Ali Bey se ve esta influencia de Fabre d'Olivet. Por ejemplo, él decía que la Atlántida estaba en el Sáhara, ¿no? O sea, que había estado en el Sáhara, que antes era un mar. Bueno, esto no es una idea nueva. Esta es una idea que saca, que la extrae Domingo Badía de Ali Bey. Era un afrancesado, que obviamente se fue a Francia con las tropas napoleónicas, se presentó a Napoleón y le quiso convencer de que financiara su expedición a la Meca. Pero él en realidad lo que quería, antes había convencido a Godoy de que financiara su expedición a Marruecos con la idea de explorar el Sáhara. Pero Godoy le llamó al orden, le dijo que volviera, en fin. Y entonces lo volvió a probar con Napoleón y efectivamente Napoleón financió una parte de su viaje a la Meca, ¿no? A partir de Fabre d'Olivet y del Marqués d'Alveidre, Sanif d'Alveidre, aparece una escuela ocultista que va desarrollando los temas de una manera cada vez más popular, ¿no? Hasta que llega un personaje que es el padre, digamos, del ocultismo contemporáneo francés, Eliphas Levi. Eliphas Levi, ¿no? Y la escuela de Eliphas Levi creó una escuela ocultista en la que salieron todos los ocultistas, Papus, Teder, bueno, eh, prácticamente, pero luego prácticamente todos los más famosos ocultistas del siglo XIX. Pero luego hubo una influencia inglesa del ocultismo inglés, ocultismo pseudo-rosacruciano, que fue lo que llevó a algunos franceses a crear pues, la Rosacruz Católica de Josephine Peladán, en la que participó, entre otros, un catalán bien conocido, el escritor
y comediógrafo que tuvo su refugio en el Cau Ferrat, en Sitges, y que se llamaba, también se me ha olvidado, muy conocido, hombre, Rusiñol, Santiago Rusiñol, caramba, es que si me olvido de este ya es... Pues Rusiñol participó en la Rosacruz, fue iniciado en la Rosacruz Católica de Josephine Peladán antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y esta sería otra rama del ocultismo francés, ¿no? Bueno, sí, claro, ¿qué ocurre? Que cuando llega el siglo XX, aparte la teosofía hunde sus garras en París, con la primera logia teosófica en Francia, y no hay que olvidar también que personajes como otro barcelonés, como Josep Chifré, que financia a su hijo, financia la teosofía, sobre todo su hijo, Joseito Chifré, financia la fundación de la teosofía en España, en Argentina y en parte y la publicación de las obras completas de la Blavatsky en Francia. ¿Sabes cómo la financia? Vendiendo un terreno que era de su propiedad, en donde hoy está construido el Hospital de San Pau. Con ese dinero se financió toda la obra teosófica. Es curioso en cualquier caso, ¿no? La obra de implantación de la teosofía en España, en Argentina y la edición de las obras de la Blavatsky en Francia, ¿no? Y vivía en París. Es decir, que era otro ocultismo. Entonces, el ocultismo francés era muy fuerte, ¿no? En aquel momento. Y es en ese caldo en donde algunos empiezan a pensar si esta vía no estará equivocada y si no habrá algo, y si no será necesario remitirse a las fuentes, a las raíces y no a las ramas, digamos, a los injertos podridos, ¿no? Y entonces cuando aparece el tradicionalismo, con Guénon sobre todo, ¿no? Y con la revista de estudios tradicionales, ¿no? Que intenta podar este árbol y ir a las fuentes originales. Y ahora llego a mi última reflexión, pregunta, que es que, claro, cuando estamos hablando que cuando llega el siglo XX, que ha llegado Nietzsche y ha dicho que Dios ha muerto y que lo hemos matado entre todos y que es verdad, el ateísmo empieza a acampar a sus anchas y ya toda la gente empieza a pensar que la Iglesia Católica o el cristianismo en sí están muertos o ya no tienen subsistencia. Quitando todos los charlatanes que hay un montón de charlatanes, sobre todo ahí en París, sí que es cierto que, como tú has dicho, has comentado a Chamberlain de que decía que aparecían misticismos. Yo quizá diría que hay gente, ya sea como Guénon, o sea como Ébola, o sea como otros que con mejor o peor fortuna, quieren buscar algo que pueda reemplazar ese cristianismo y que no puede ser el cristianismo que ven. O sea, saben que ya está muerto y no pueden resucitarlo. Y entonces cuando nace la tradición y buscan la tradición o buscan volver a una ideología, a una idea Sí, primordial. sí, hay algo de esto, sí, efectivamente. A ver, Guénon pasó a través de distintas épocas, claro. Es decir, nosotros hoy podemos certificar que Dios ha muerto, ¿no? Es decir, es decir, Nietzsche no es que ha sido malentendido, ¿no? No es que se regocijara de la muerte de Dios, ¿no? Al contrario, se lamentaba porque decía, bueno, es que aquí el ser humano necesita muletas para caminar y estas muletas pues se las da la religión y la religión es lo que hace que pueda caminar, ¿no? En el momento en que se certifica la muerte de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios ya no puede hacer nada por el ser humano, ¿no? Entonces el ser humano está solo, desnudo, indefenso y en el vacío, ¿no? Y esta es la idea fundamental, ¿no? Y es la época del nihilismo, esto anuncia la época del nihilismo. Nada, bueno, todo está permitido. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Si no hay Dios, todo está permitido. Bueno, pero claro, en aquel momento la Iglesia Católica todavía tenía una iniciativa que hoy ha perdido, ¿no? Es decir, todavía existía un clero que tenía peso social, ¿no? Por ejemplo, la orden de los jesuitas, ¿no? La orden de los jesuitas tenía peso, pero no solamente como el clero diocesano, ¿no? Entre el pueblo, ¿no? Tenía un peso en la intelectualidad, tenía un peso en el mundo de la ciencia, cuidado. No es que Dios había muerto, pero
todavía la Iglesia tenía la iniciativa en Europa Occidental, ¿no? Es más, aquí en España, pues en los años 20, 30, se recristianizan amplias zonas de Andalucía que prácticamente a principios del siglo eran agnósticas, ateas, no, existió una recristianización de determinadas zonas del país. Bien. El hecho mismo de que Mussolini tuviera que firmar un concordato con la Santa Sede, pues indica que contaba con la Santa Sede y que la Iglesia tenía todavía una fuerza hegemónica en Italia, ¿no? Claro, esto con el paso del tiempo, sobre todo desde el momento en el que la Iglesia empezó después de la guerra, pero también antes, es decir, los primeros curas disidentes, los primeros curas socialistas, aparecen en el siglo XIX. Cuidado, ¿eh? Es muy curioso. Lo que pasa es que no tienen eco. Incluso algunos son ocultistas. En el entorno de Papus había varios ocultistas que eran de origen sacerdotal y que eran muy solicitados por una sencilla razón, porque, como sabes, la iniciación sacerdotal es indeleble, tiene un carácter indeleble. Por tanto, el cura, el sacerdote, aunque haya abandonado los hábitos, aunque haya sido expulsado, sigue siendo, tiene el carisma de sacerdote. ¿De acuerdo? Y el hecho de que pueda consagrar hostias tenía mucha importancia para determinados sectores ocultistas que utilizaban estas hostias en rituales satánicos. Esta es la... Pero sí que es cierto que existían, eran minoría, una minoría ínfima y despreciable. Y además de personajes muy enloquecidos, ¿eh? Pero, claro, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece un grupo de sacerdotes en Francia, en torno a la revista Témoignage Chrétien, Testimonio Cristiano, que aceptan, se sitúan en la izquierda. Y cuando uno se sitúa en la izquierda, o es consecuente o, o deriva a la nada, ¿no? Y claro, en los años 50, 60 y 70, estar en la izquierda suponía ser marxista. Nada más. No se podía estar en la izquierda y ser socialdemócrata, ser anarquista. No, no. Normalmente el sector mayoritario de la izquierda era marxista, ¿eh? Y entonces estos sacerdotes que inicialmente se interesaron desde Témoignage Chrétien por la cuestión social y que se situaron a la izquierda, terminaron todos en el marxismo y terminaron todos pues, fuera de la Iglesia, por supuesto. Pero esto generó, unido al Vaticano II, que supuso un caos litúrgico y ¿cómo diría yo? Un desilvanamiento del tejido tradicional de la Iglesia que ha ido creciendo con resistencias, ¿no? Resistencia que opuso inicialmente Juan Pablo II, la resistencia más dura que opuso Benedicto XVI. Todo esto ha ido cediendo y cada vez la Iglesia ha perdido más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y hoy en Europa es casi residual. Es decir, hoy hay en Europa más musulmanes que católicos practicantes en España. En Barcelona concretamente hace 30 años, ¿eh? Se dice pronto, 30 años. Estuve hablando con un monseñor del Obispado de Barcelona. Monseñor es un grado eclesiástico, ¿no? Entonces este monseñor me decía que en el Raval, en el barrio del Raval, existía una sola iglesia católica, abierta, en donde se practicara culto. Y existían, estamos hablando del 1997, cosas así, 96, 96, 97, existían 15 puntos de oración musulmanes en aquel momento, ¿eh? Entonces, hoy la diferencial pues juega a favor de, del Islam, ¿no? Esto es innegable. Y la Iglesia ya ha perdido sus cartas, ¿no? Lo que queda es residual y lo que queda es resistencialista, ¿no? Yo soy partidario de no atacar a la Iglesia, ¿no? Porque yo agradezco a la Iglesia
el que haya dado fuerzas a mis padres para soportar la vida y la muerte, ¿no? Y eso es y agradezco a la Iglesia el que haya sido uno de los factores esenciales en la formación de España, de mi país. Entonces no estoy dispuesto a tirar ninguna piedra contra la Iglesia, pero tampoco estoy dispuesto a idealizarla en este momento histórico. Y creo que su ciclo ya ha pasado y que su postura resistencialista ya no tiene casi un carácter espiritual, sino es más bien una resistencia casi material de supervivencia de una estructura, ¿no? Triste. Yo espero que si alguien ve esto, pues no se haya aburrido mucho y que en cualquier caso pues lo haya tomado como una curiosidad, pero vamos, sobre todo lo que sí tengo que advertir es que a nadie se le ocurra hacer el rito del ahorcamiento ni del ahorcamiento erótico que sabemos cómo va a terminar. Es más, Vale. en la edición francesa de ese libro, en primera página, después de los créditos, se advierte que cuidado con que el editor no se responsabiliza de las consecuencias de ese rito. Bueno, Montaraces, pues esto ha sido todo y apagamos ya la vela virtual. Dar las gracias a Ernesto por venir aquí y aguantarnos este jueves aquí a nosotros y seguimos aquí dando lo que tengamos que dar y hasta que nos echen. Hasta que nos echen. Venga.